Las noches en Puerto Vallarta tienen esa manera de fingir que todo está en orden. Los faroles brillan contra las palmeras, el aroma hacia sal y jazmín flota en el aire. Y hasta la tensión puede llevar una sonrisa. Esa noche yo tenía 70 años, aunque la gente decía que los llevaba como si tuviera 60, y había aprendido que la cortesía puede esconder casi cualquier cosa. Valerio eligió el restaurante, un lugar frente al malecón, con demasiado mármol y poco calor humano. Llegó 10 minutos tarde, como siempre impecable en un traje azul que hacía juego con el brillo de su ambición. Su esposa Camila lo siguió elegante en un vestido color crema, su expresión amable pero ausente, mitad cariño, mitad cálculo. «Mamá», dijo Valerio besando el aire junto a mi mejilla. «Te ves muy bien», lo dijo como quien comenta sobre un coche antiguo que aún arranca. Sonreí tomando asiento junto a la ventana. El mesero sirvió champán y la conversación fluyó como un guión que no me habían dejado leer antes. Valerio habló de su ascenso en la firma de consultoría, la expansión estratégica que lideraba a los inversionistas, que lo llamaban imprescindible. Escuché asintiendo en los momentos justos. Antes el orgullo por él me salía natural. Ahora sentía que tenía que fingirlo. Entre platillos se inclinó hacia mí. «Mamá, ¿has pensado en lo que viene después?» «¿Lo que viene después?», repetí doblando mi servilleta. Me dio una sonrisa cuidadosa, de esas que usaba en juntas con clientes. «Tus planes para el retiro. Consolidar. Has hecho tanto ya, pero manejar las finanzas a tu edad puede ser pesado». Camila tocó su brazo. «Solo queremos decir que nos preocupas, Marisol. Todavía manejas todo sola». «Siempre he manejado todo sola». «Claro, pero tal vez es hora de simplificar», dijo Valerio con un tono suave pero firme. «Podrías disfrutar más la vida. Nosotros podemos ayudarte con las cuestiones prácticas nada más». Miré a mi hijo, el niño que alguna vez construía avioncitos de papel en el suelo de mi oficina, mientras yo trabajaba hasta la madrugada. En algún punto entre esos años y esta cena, confundió mi serenidad con fragilidad. «Valerio», dije en voz baja. «Lo hace sonar como si estuviera a un paso de olvidar mi propio nombre». Se rió, pero sus ojos no lo hicieron. «No lo tomes personal. Es solo planeación sensata». Tomé un sorbo lento de champán sintiendo su frío asentarse en mi pecho. El lugar vibraba con risas discretas de mesas cercanas. Para cualquiera que mirara éramos la imagen de la elegancia vallartense, hijo exitoso, madre, digna nuera refinada. Pero bajo el mantel y la luz de las velas, algo frágil se había roto entre nosotros. Sus cumplidos parecían premeditados. Cada sonrisa traía una condición. Cuando llegó el postre, Valerio revisó su reloj, ya con un pie en otro lado. Lo dejé salir primero como si ese pequeño gesto de deferencia aún le perteneciera. Afuera la brisa del malecón rozó mi abrigo. La ciudad brillaba como siempre indiferente y compuesta, pero mientras caminaba hacia mi coche, supe que esa noche había redibujado en silencio los límites de nuestra familia, líneas que no le permitiría cruzar otra vez. La tarde siguiente el coche de Valerio ya estaba estacionado frente a mi casa, en la colonia Versalles, negro, brillante, intencional. Nunca había llegado temprano en su vida a menos que hubiera algo que ganar. El cielo estaba bajo gris como el plomo, con esa luz de invierno vallartense que hace que hasta el musgo en los muros parezca cansado. Me saludó en la entrada con una sonrisa ensayada. «Vine a verte, mamá. No quise apresurar la cena de anoche. Hay unas cosas que quiero platicarte». Adentro la casa mantenía su calma de siempre, el leve murmullo de un danzón en el tocadiscos viejo, el aroma a madera pulida. Valerio recorrió el lugar como si fuera un auditor, revisando activos su mirada, posándose en detalles que no había notado. En años la foto enmarcada de su padre, el escritorio antiguo, los documentos ordenados que guardaba para mi trabajo. Señaló la mesa. «¿Nos sentamos?» Serví café mientras él abría una carpeta de cuero, elegante.
Los papeles parecían demasiado formales para una visita casual. Hojas gruesas, esquinas impecables, el leve sello de agua de un despacho que reconocí de trámites corporativos. Mamá empezó deslizando unas hojas hacia mí. Son solo unos formularios que podrían facilitarnos la vida a los dos. Nada drástico. Un poder notarial, una autorización para cuentas compartidas. Cosas básicas de planeación patrimonial. Lo miré por encima de mi taza. ¿A los dos? No me sostuvo la mirada. Bueno, es para evitar complicaciones si alguna vez necesitas ayuda con tus cosas. Camila y yo hablamos con un asesor familiar sobre lo impredecible que se ha vuelto el mundo. Como si fuera una señal, Camila apareció en la entrada cargando una bolsa de papel de la panadería de la esquina. Traje conchas de vainilla, dijo con una ligereza que no llegó a sus ojos. Pensamos que sería bueno hacer esta plática más amena. Se sentó junto a él, poniendo su mano sobre la de Valerio. Es solo para protegerte, Marisol. Todos terminan haciendo esto tarde o temprano. La frase protegerte cayó con el peso de la condescendencia. Pasé un dedo por el borde de la carpeta recordando cómo Valerio dibujaba círculos en el vaho de su vaso de leche cuando estaba nervioso. Ahora escondía su inquietud detrás de un lenguaje legal. «¿Y este momento lo recomendó también tu asesor?», pregunté en voz baja. «¿Momento?», parpadeó recuperándose demasiado rápido. «Es solo sentido común, mamá. Todavía estás lúcida como siempre, pero justo por eso hay que planear ahora». Camila ofreció una sonrisa débil. «Solo queremos evitarte estrés más adelante». Tendrías acceso total, por supuesto. El café se había enfriado entre mis manos. Podía casi escuchar el eco de la voz de Valerio de niño, cuando pedía permiso en lugar de control, cuando su tono aún tenía calor en vez de estrategia. «Aprecio su preocupación», dije al fin deslizando los papeles de vuelta hacia él. «Pero mis asuntos están en orden. Siempre lo han estado». La mandíbula de Valerio se tensó. «Estás a la defensiva. Solo quiero ayudar. Estás ofreciendo tomar el control», corregí aún tranquila. «Eso es diferente». Un destello de frustración cruzó su rostro, el mismo que vi en él a los 12 años cuando perdía una partida de ajedrez que creía haber ganado. «Está bien», dijo tras un momento recogiendo la carpeta. «Piénsalo». Camila se levantó con él alisando su abrigo. «Volvemos la próxima semana, Marisol. Tal vez después de que lo revises». Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se sintió más pesado que antes. Vi su coche desvanecerse en la bruma pálida de la calle. Pensaban que me había vuelto lo bastante pequeña para ser manejada, pero lo único que habían hecho era recordarme cuánto había construido estando sola. Para el jueves el aire alrededor de mi hijo había cambiado. Sus mensajes se volvieron más cortos, su tono seco. Cuando llamó fue para ver cómo estás, aunque las pausas entre sus frases cargaban el peso de planes no dichos. No insistí. Había aprendido hace tiempo que el silencio revela más que las preguntas. En otra parte de Puerto Vallarta, en una zona donde los jardines son más altos que la honestidad, Valerio y Camila estaban sentados en el comedor de los padres de ella. No estuve ahí, pero después podía imaginarlo: cortinas de terciopelo, corridas copas de cristal, a medio llenar, voces bajas, al tono de una traición cortés. La madre de Camila, Beatriz Vargas, creía en dos cosas: la reputación familiar y las soluciones discretas. Su esposo, un banquero jubilado, conocía ya a un hombre que se especializaba en asuntos de adultos mayores. Ese hombre era el doctor Samuel Hinojosa, un médico que alguna vez resolvió un caso similar para un amigo. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en parte de su conversación. La voz de Valerio cuando habló era controlada, lógica, segura, la misma que usaba con clientes al borde de la quiebra. «Es una tutela temporal», explicó, «solo una medida de seguridad hasta que mamá acepte consolidar. Sin escándalos, sin enfrentamientos. Los tribunales apenas lo miran 2 veces, si se presenta bien». Camila estaba medio a su lado, retorciendo la cadena de su pulsera. «No es incapaz, Valerio. Solo es reservada».
Él suspiró con fuerza. Lo reservado es el problema. ¿Sabes cómo esconde cosas? Descubrí que ha estado transfiriendo dinero por fideicomisos antiguos sin transparencia. Por lo que sabemos, alguien podría estar manipulándola. Beatriz asintió con aprobación, confundiendo ambición con preocupación. Están haciendo lo correcto, querido. Las mentes mayores se aferran al control por miedo. Una estructura legal clara la protegerá, y también el nombre de la familia. Camila no respondió. Mantuvo los ojos en el té intacto que se enfriaba en su taza de porcelana, el borde dorado temblando ligeramente, mientras su mano descansaba en el platillo. Para la tarde los papeles ya estaban en marcha. El doctor Hinojosa acordó proporcionar una declaración breve, nada incendiario, solo una sugerencia de disminución de funciones ejecutivas, debido a fatiga relacionada con la edad. Valerio la reenvió al asesor familiar, quien redactó la solicitud de tutela para presentarla la siguiente semana. Mientras tanto, mi casa permanecía quieta bajo el aire tranquilo del malecón. Trabajé en mis números en la pantalla ajustando asignaciones, revisando notas de cumplimiento, cualquier cosa para evitar pensar en esa cena, en cómo la voz de mi hijo se había endurecido. Justo antes del atardecer, mi vecina Clara Méndez pasó con su canasta habitual de pan de elote. Era de esas mujeres vallartenses que saben todo antes que los periódicos y nunca chismeaba sin motivo. Marisol dijo con cuidado dejando la canasta: estuve en el club esta mañana. Escuché tu nombre en una plática que no me gustó. Levanté la vista de mi escritorio. ¿Mi nombre? Dudó. Algo sobre Valerio reuniéndose con un doctor sobre tu salud. Dijeron que era rutina, pero... Sus palabras se desvanecieron dejando que el resto se asentara en el aire entre nosotras. Le agradecí. Sonreí y fingí calma. Pero después de que se fue me quedé junto a la ventana un largo rato viendo las luces del malecón titilar en el agua. Había una extraña insensibilidad en saber que tu hijo podría estar planeando tu ruina bajo la bandera del amor. A la mañana siguiente llegó el sobre delgado con el sello de un despacho que alguna vez consulté. No estaba dirigido a mí, pero reconocí la firma de Valerio en la etiqueta de retorno. No lo abrí. Todavía no. En cambio, volví al escritorio donde descansaba la pluma fuente de mi padre. La tinta se había secado hace mucho, pero su peso en mi mano se sentía sólido anclándome. Si Valerio creía que la edad me había hecho frágil, estaba a punto de aprender que algunas cosas, como la dignidad, no se desgastan con el tiempo. Se afilan. Mucho antes de los abogados y las solicitudes de tutela, hubo noches iluminadas solo por el zumbido de una computadora vieja y el aroma a café quemado. Puerto Vallarta era más tranquilo en los 90, y yo también una viuda con un título en matemáticas, una hipoteca y un sueño tan frágil que no me atrevías a decirlo en voz alta. Recuerdo la oficina que no era realmente una oficina, un desván convertido sobre una marisquería cerca del centro. El aire siempre olía levemente a camarón y sal. Lo renté porque era barato y porque nadie subía nunca. En ese entonces mi empresa no tenía nombre, solo una idea, un modelo que podía calcular riesgos para bancos pequeños sin la pesada infraestructura de los grandes financieros. Creía que podía hacer las finanzas transparentes para la gente común. Los primeros inversionistas a los que presenté mi idea fueron amables hasta que la palabra viuda se coló en la conversación. Entonces el dinero desaparecía. Meses después, un hombre en quien confiaba un ex colega ofreció ayudar con el financiamiento. Firmé el contrato inicial yo sola, ingenua, ansiosa por avanzar. En 6 meses, él había replicado mi prototipo, lo registró bajo su propia empresa y lo vendió a un banco regional. Esa fue la noche en que aprendí la diferencia entre intelecto y armadura. No lloré. Caminé al muelle detrás de la oficina, vi la marea llegar y me prometí no volver a depender de la buena voluntad de nadie. A la mañana siguiente, abrí un archivo nuevo y comencé desde cero.
Durante 3 años viví de café negro y computadoras de segunda mano, escribiendo código hasta el amanecer. Las tablas del piso crujían al ritmo de mis teclas. La radio sonaba bajito para no sentirme sola. Aprendí a respaldar cada línea de progreso en 3 lugares, uno de ellos escrito a mano, en cuadernos de espiral. Las paredes se llenaron de ecuaciones, algoritmos y diagramas dibujados a mano, que parecían trabajos de arte infantil. Cuando Analítica Helios nació, no era tanto una empresa como un instinto de supervivencia con estructura. El primer contrato vino de un banco comunitario, en Mazatlán. Habían oído de una mujer con números que predecían tormentas. Pagaron tarde, pero pagaron. Más clientes llegaron y pronto tuve que contratar a un asistente, luego a 3, luego a todo un equipo. En esos primeros días, el éxito se sentía precario, como si una palabra equivocada pudiera derrumbarlo todo. Me negué a tener juntas en lugares públicos, evité fotos y registré cada nueva entidad bajo fideicomisos distintos. Cada uno tenía un nombre diferente, una dirección distinta y, en un caso, hasta una historia de fundación diferente. No estaba construyendo solo una empresa, sino un laberinto, algo que nadie pudiera robarme otra vez. Fue Kael Morales, un joven analista financiero entonces, quien me dijo una vez: construyes muros como construyes código perfectamente estructurados, imposibles de romper. No lo dijo como cumplido, pero lo tomé como tal. Kael se convirtió en mi aliado silencioso en cada decisión importante, después la única persona en quien confiaba, sin que husmeara. Para cuando Valerio se fue a la universidad, Helios había crecido en una potencia modesta, rentable, discreta, invisible para el mundo exterior. Nunca le conté mucho al respecto. Pensé que lo protegía de la presión o la envidia. En verdad protegía a la empresa de la imprevisibilidad del amor. La gente asume que el secreto viene de la arrogancia, pero el mío nació de la pérdida. Cada documento registrado bajo un nombre distinto, cada transferencia velada por una empresa fantasma, era una armadura forjada de heridas viejas. Ahora, décadas después, en la misma oficina, con el eco de la ambición de mi hijo resonando en mi mente, me di cuenta de cuánto de esa armadura aún llevaba puesta. Los muros habían mantenido mi fortuna a salvo, pero también lo habían mantenido a él fuera. Y tal vez, sin querer, los había construido demasiado altos para que él pudiera volver a entrar. Era un sábado por la tarde cuando llegaron 4 siluetas enmarcadas en la entrada, vestidas con tonos de autoridad tranquila. Valerio encabezaba sosteniendo una carpeta de cuero bajo el brazo. Camila lo seguía un paso atrás, su postura cuidadosamente neutral. Mi hermano Patricio traía una sonrisa incómoda como de alguien invitado a una pelea, pero al que le prometieron té. La cuarta persona, una mujer de unos 50 con lentes sin armazón y una libreta legal, se presentó como la licenciada Carvajal, aquí para asegurar que todos estén cómodos con el proceso. La palabra proceso sonó clínica, como una cirugía sin anestesia. Se acomodaron en mi sala como si fuera una junta directiva. Valerio no se sentó hasta que todos lo hicieron, reclamando el espacio como hombre seguro de su jurisdicción. El aire olía levemente a bergamota y lluvia. Había encendido una vela antes de que llegaran buscando normalidad, pero ahora titilaba con inquietud, como si también entendiera que esto no era una visita familiar. Patricio carraspeó primero. «Marisol, solo estamos preocupados por ti», empezó. Su voz tenía esa suavidad que usaba en funerales con pasión ensayada para uso público. «¿Preocupados?», pregunté. «¿Por qué exactamente?». Valerio miró a la abogada. Ella asintió deslizando un documento por la mesa de centro. «Hay preocupaciones», dijo Valerio. «Has hecho transferencias inusuales últimamente entre cuentas viejas, entidades fantasma, fideicomisos. Parece desordenado». «Desordenado», repetí como probando el peso de la palabra. «Ahora estás auditando mis cuentas». «No es auditoría».
interrumpió Camila rápido. Solo asegurarnos de que nada se pierda. Es fácil que las cosas se deslicen entre los dedos cuando... Bueno, en tu etapa de vida. Su tono era suave, pero sus palabras cayeron como una navaja envuelta en seda. Patricio intentó sonar conciliador. No es una acusación, Marisol. Todos sabemos lo brillante que eres. Esto es solo para facilitarte las cosas. Facilitarte. Esa palabra otra vez el sinónimo educado de control. Me recosté en la silla. ¿Y qué requiere exactamente facilitarme? La pluma de la licenciada Carvajal hizo un clic. Una firma conjunta en ciertos documentos financieros y una supervisión temporal de transacciones grandes, solo para evitar errores de gestión. ¿Temporal, dije? ¿Qué considerado? Valerio suspiró con fuerza. Mamá, por favor, no lo hagas difícil. Nadie intenta quitarte nada. Entonces, ¿por qué vienen con una abogada? Su mandíbula se tensó. Porque no escuchas. Lo tomas como ataque cuando es apoyo. Apoyo. Casi me reí. Durante años escribí Código hasta el amanecer, negocié contratos bajo confidencialidad, estructuré entidades en 3 continentes. Todo para proteger lo que construí. Ahora mi propio hijo estaba en mi sala insinuando que mi competencia tenía fecha de caducidad. Levanté el documento. Leí la primera línea: poder notarial limitado para supervisión financiera. Mi línea de firma esperaba al final un pequeño espacio en blanco que podía borrar un imperio. Dejé el papel con cuidado. No, Camila abrió los labios. Marisol, no dije de nuevo, más suave esta vez. Patricio miró a Valerio inseguro. La abogada comenzó a recoger sus archivos, su neutralidad profesional, deslizándose lo suficiente para mostrar un leve rubor de incomodidad. El rostro de Valerio se encendió de enojo contenido. «Estás siendo irracional», dijo. «Queremos ayudarte antes de que sea demasiado tarde». ¿Para mí, pregunté? ¿O para ustedes? El silencio que siguió fue fino y filoso. Finalmente Camila se levantó. «Deberíamos irnos», dijo en voz baja. Salieron uno por uno, su cortesía intacta, pero su calidez agotada. La puerta se cerró dejando atrás el eco de sus pasos. Solo entonces noté que mi mano temblaba. La presioné contra el reposabrazos hasta que el temblor cesó. La vela se había consumido hasta el último centímetro, la cera derramándose sobre el borde de cerámica. Crucé la sala, tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Oficina. Helios habla Kael. Kael, dije estabilizando mi voz. Creo que es hora de hablar de medidas de contención. Una pausa. Luego su respuesta tranquila, conocedora. Entendido, señora Mayorga. Lo organizo todo. La línea se cortó. La casa al fin volvió a estar en silencio, pero no quieta. La mañana siguiente amaneció gris y quieta, de esas mañanas vallartenses que hacen que hasta las gaviotas suenen cansadas. Intenté empezar el día como siempre, el té, infusionándose la radio, murmurando de fondo el leve ritmo de la ciudad, despertando más allá del malecón. Pero algo en mí rechazaba la rutina. La calma se sentía fingida como una orquesta, afinando antes de una tragedia. Escuché a Valerio antes de verlo. Su voz llegó por la ventana abierta desde el sendero del jardín. No esperaba que volviera tan pronto, pero el tono de su voz bajo profesional me dijo que no venía por reconciliación. Me acerqué a la puerta del estudio, cuidando no hacer crujir las tablas del piso. Nos lo agradecerá después, decía. Una vez que sea oficial se dará cuenta de que es por su bien. La voz de Camila era débil, cautelosa. Valerio, esto se siente cruel. Estás hablando de tu madre. Cruel es dejarla seguir cometiendo errores. Está escondiendo activos, moviendo dinero. Los tribunales lo verán como inestabilidad. La estoy cortando antes de que lo pierda todo. Mi respiración se detuvo, pero no dejé que se oyera. Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose. Valerio, otra vez más frío ahora. La solicitud ya está presentada. Para la próxima semana no podrá tocar un peso sin supervisión. Es temporal, Camila. Vendrá con nosotros. Camila no dijo nada. Luego la puerta se cerró.
y el silencio tomó su lugar. Me quedé donde estaba, la mano en el marco. Mi pulso lento pero deliberado. El dolor de la traición no venía de sus palabras, eran demasiado esperadas, sino de la certeza con que las dijo. Se había convencido de que esto era amor disfrazado de lógica. Caminé a la cocina y serví mi té firme como si nada hubiera pasado. La porcelana tintineó ligeramente contra el platillo, pero mi mano no tembló esta vez. Bebí despacio el amargor asentándose pesado en mi lengua. Cuando Valerio y Camila se fueron, subí al estudio. La luz caía en cintas pálidas sobre el escritorio, destellando en la lámpara de latón que había conservado desde la primera oficina de Helios. Me senté, abrí mi laptop e ingresé una secuencia de códigos que pocas personas en el mundo conocían. La red segura cobró vida a capas de fideicomisos, empresas holding, flujos de datos. Cada activo bajo mi nombre, o más bien bajo nombres, que había creado mucho antes de que Valerio entendiera qué era una corporación. Mis dedos se movieron con vieja familiaridad, revisando puntos de acceso, trazando conexiones. Helios Holdings palpitaba silenciosamente en la pantalla estable intacto. Leí las cifras, la arquitectura que había construido capa por capa cada muro, y cortafuegos un recuerdo de las traiciones que alguna vez me enseñaron a protegerme. Cada entrada era prueba de resistencia. El dolor detrás de mis costillas comenzó a disolverse, reemplazado por algo más frío, más limpio, claridad. Mi hijo quería cortarme sin saber que había estado viviendo dentro de los muros que construí, mucho antes de que intentara reclamarlos. Afuera el viento cambió, trayendo el leve aroma a sal por las persianas. Cerré la laptop, apagué la lámpara y me quedé en el silencio hasta que la luz se desvaneció por completo. Ya no era duelo. Era enfoque. Esa noche la casa se sentía distinta, menos un hogar, más una bóveda de verdades no dichas. Los papeles de la intervención de Valerio seguían en el aparador donde los dejé, sus firmas pulcras, esperando como buitres. Apagué todas las luces, salvo la del estudio, la única lámpara que había sobrevivido a cada mudanza, cada cálculo nocturno, cada traición. Abrí mi laptop e ingresé los códigos en capas, una contraseña dentro de otra, seguida de un escaneo biométrico. El sistema cobró vida en silencio, una cascada de números, formándose en la pantalla hasta asentarse en una línea. Helios Holdings, valor neto. C20 085 537 820 MKSN. La cifra ya no me emocionaba. Era como mirar una cicatriz vieja, prueba de supervivencia, no de victoria. Desplacé el cursor por el tablero, mapas de activos, reportes de subsidiarias, el libro de adquisiciones. Ahí estaba Sistemas Solvant, la firma fintech de Ciudad de México que Helios había adquirido esa misma mañana. El trato se cerró sin alboroto, como lo había diseñado, sellado, a través de fideicomisos ciegos, registrado por intermediarios fantasma. Un mensaje parpadeó en la esquina de la pantalla. Kael Morales. Transacción completada. Equipo de integración comienza el lunes. Preparo el informe de cumplimiento para tu revisión. Respondí. Sí. Y Kael, gracias. Su respuesta llegó un instante después. Construiste algo que no se rompe. Marisol, algún día lo entenderán. Miré sus palabras más tiempo del que pretendía. Kael siempre entendió la arquitectura bajo la superficie, el peso invisible que cargaba en cada cálculo. Nunca preguntó por mi familia. Tal vez intuía que el silencio del imperio me protegía más que cualquier herencia. Minimicé la ventana de chat y abrí otro archivo. Protocolo de red fiduciaria, el plano digital de la red que construí hace 2 décadas. 57 entidades, 12 jurisdicciones, miles de líneas de código. Todo diseñado para hacer a Helios intocable. Valerio pensaba que podía cortarme, pero la verdad era más simple, nunca te había sostenido la cuerda. Me recosté viendo la luz azul bailar por la habitación. Mi reflejo en la pantalla lucía mayor, sí, pero también firme. Durante años elegí la discreción sobre el reconocimiento,
dejando que otros creyeran que había vendido la empresa hace mucho. La privacidad había sido escudo y exilio a la vez, pero ahora con la traición de mi hijo resonando en mis oídos, sentí algo cambiar. No lo expondría aún no. La verdad no era un arma para blandir, era una salvaguarda, un recordatorio de quién había sido antes de que el mundo y mi familia olvidaran. Guardé los archivos, encripté las copias de respaldo y desconecté la línea de red, un hábito que aún mantenía, aunque los cortafuegos de Helios podían resistir un ejército. Luego cerré la laptop y dejé que la habitación se oscureciera otra vez. Por la ventana las luces del malecón titilaban como código esparcido sobre agua negra. Me quedé allí un largo momento dejando que la vista me estabilizara. Ya no me escondía ni por miedo ni mucho menos para alardear. Por primera vez en años simplemente estaba en la verdad de lo que había construido. La luz de la mañana se derramaba por el suelo de la cocina, deslizándose entre las rendijas de las persianas en líneas largas y decididas. Ya había preparado el té y cortado fruta en un platillo de porcelana, cuando escuché el sonido de llantas en la grava. El silencio entre las visitas de Valerio se había vuelto predecible. Primero quietud, luego estrategia. No tocó esta vez. La campanilla sonó una vez, luego entró solo con la voz rápida desde el pasillo. «Mamá, pensé que podíamos desayunar. Traje algo para revisar contigo». Entró cargando un maletín de cuero elegante y esa misma energía controlada que antes admiraba en él. Camila venía detrás, su expresión atrapada entre disculpa y deber. Puso una caja de pan dulce en la encimera, pero no se sentó. Valerio abrió su maletín y sacó un montón pulcro de papeles. Voy al grano. El juzgado aprobó una supervisión preliminar. Nada invasivo, solo protector. De ahora en adelante yo manejaré tus cuentas personalmente, hasta que todo se estabilice. Puse mi taza con cuidado. ¿Estabilice? Sonrió como quien explica algo a un niño. Has estado moviendo fondos de manera inconsistente. Cuentas múltiples, fideicomisos superpuestos, da la apariencia de inestabilidad. El abogado recomendó consolidar. Esto asegura que no seas blanco de abusos. Camila me miró entonces con ojos suaves. Solo queremos que estés segura, Marisol. Doblé la servilleta en mi regazo, alisando sus bordes. ¿Y qué requiere exactamente esta seguridad? Valerio señaló el documento superior. Tu firma. Una vez que firmes estos, yo me encargo de todas las transferencias y la gestión de inversiones. No tendrás que preocuparte por nada. Ya veo, dije. El vapor del té se había reducido a un hilo fino. Se inclinó hacia mí. No tienes que darle tantas vueltas. Te estoy evitando riesgos innecesarios antes de que se salgan de control. La frase cayó como piedra en el agua, silenciosa pero definitiva. ¡Cortarte! Sentí algo cambiar en la habitación entonces, algo invisible pero inconfundible. Me levanté de la silla, caminé al aparador y saqué mi laptop de su cajón. El movimiento fue lento, deliberado. Valerio frunció el ceño, malinterpretándolo como duda. «Mamá, no hay necesidad de...». Abrí el dispositivo, ingresé los códigos y lo giré hacia él. La pantalla cobró vida bañando la luz pálida de la mañana con su brillo azul. En la superficie, líneas de datos se desplegaron, jerarquías corporativas, mapas de adquisiciones, gráficos de valoración. Y en la cima, en letras blancas limpias, la cifra destellaba. Helios Holdings, C20, 080, Milafil, MXN. Valerio parpadeó. «¿Qué es esto?» «Las cuentas que tanto quieres manejar», dije en voz baja. «Pensé que deberías ver de qué me estás salvando». Por un momento incluso el tic-tac del reloj de la cocina pareció detenerse. La respiración de Camila se cortó audiblemente. El rostro de Valerio perdió color, su confianza, diluyéndose como tinta en agua. «No entiendo», logró decir. «Lo sé», dije. «Nunca preguntaste». El brillo de la pantalla trazó su silueta. Alguna vez, mi niño, ahora un hombre frente a algo que no podía reclamar ni controlar. No alardeé. No había satisfacción en este desvelo, solo una paz cansada. He manejado mis asuntos por 40 años, continué. Analítica.
Helios, la empresa que pensaste que vendí, se convirtió en Helios Holdings. Es dueña de los sistemas en los que tu firma confía a diario. ¿El software que usas mío? ¿La infraestructura de datos bajo tus fondos mía? Intentó hablar, pero no salieron palabras. No necesito protección, Valerio, dije. Y nunca necesité permiso. El reflejo de la pantalla atrapó sus ojos un destello de comprensión, tal vez miedo. Cerré la laptop con suavidad y la puse de nuevo en la mesa, el sonido de la bisagra suave pero final. Nadie habló por un largo rato. Afuera las gaviotas giraban sobre el malecón, sus gritos débiles pero filosos contra el silencio. La mano de Camila tembló al alcanzar el brazo de Valerio. «¡Vámonos!», susurró. Él asintió lentamente, los ojos aún fijos en la superficie oscura de la laptop, como si pudiera volver a encenderse. Cuando la puerta se cerró, me senté de nuevo, me serví otra taza de té y vi la luz moverse por la mesa. La mañana ya no se sentía ordinaria. Se sentía ganada. Por un momento Valerio solo miró la pantalla, el brillo de los números, bañando su rostro. Su expresión pasó por incredulidad, luego confusión, y finalmente, algo que parecía peligrosamente cercano, al miedo. ¿Esto? Esto no puede ser real, dijo. Helios. ¿Vendiste esa empresa hace años? Lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que te permití? Interrumpí suavemente. Vendí una división, no la base. El algoritmo, el motor de modelos de riesgo. Eso fue mío. Todavía lo es. Parpadeó rápido mirando a Camila como si ella pudiera traducir lo que veía en algo menos imposible. Ella no habló. Sus ojos estaban fijos en la cifra de 1.000 millones, los labios ligeramente abiertos, en un silencio atónito. Giré la laptop hacia mí y desplacé el cursor por el tablero. Estos, dije señalando una columna, son los socios activos de Helios. Tal vez reconozcas algunos. Se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. El logo de su firma apareció tercero en la lista. Tu empresa Continúe ha estado usando la plataforma de evaluación de riesgos de Helios por más de 3 años. Cada transacción que supervisas corre por mi código. Cada tarifa, cada pronóstico, cada modelo míos. La garganta de Valerio se movió mientras intentaba tragar las palabras que se formaban ahí. ¿Me estás diciendo que trabajo para ti? Sonreí débilmente. Indirectamente sí. Aunque técnicamente, Helios provee la infraestructura de tu firma. Digamos que eres uno de mis mejores clientes. Se apartó de la mesa negando con la cabeza. No, eso no es posible. Lo habría sabido, alguien me lo habría dicho. Nadie le dice a un gerente medio quién es dueño de sus licencias de software, dije. Especialmente cuando la dueña prefiere la discreción. Camila encontró su voz al fin. Marisol, todos estos años mantuviste esto oculto. Lo construí para sobrevivir a Ashley, la traición. Dije simplemente, la visibilidad atrae depredadores. No te pueden robar lo que nadie cree que aún tienes. La habitación se sintió más pequeña ahora, la luz de la mañana más dura contra las paredes blancas. La mano de Valerio fue a su corbata aflojándola como si el oxígeno se hubiera vuelto escaso. Nos dejaste pensar que necesitabas ayuda, dijo con voz baja. ¿Viviste como...? ¿Cómo qué? Pregunté. Dudó, avergonzado de terminar. Como alguien ordinario, ofrecí. Ese era el punto. A las personas ordinarias las dejan en paz. Me miró entonces, realmente me miró, y vi al niño que alguna vez conocí destellar detrás de la fachada del hombre. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró. Porque quería ver en quién te convertirías sin mi nombre para protegerte. Dije. Y ahora lo sé. El silencio entre nosotros se estiró fino, llenado solo por el zumbido constante del refrigerador y el sonido lejano de las campanas de la iglesia Guadalupe, flotando por la ventana abierta. Finalmente alcancé la laptop y puse una mano en la tapa. En realidad, Valerio, dije en voz baja, yo soy quien te hizo. Se estremeció como si las palabras hubieran aterrizado físicamente. Has construido una carrera sobre sistemas nacidos de mis diseños. Seguí. Tu confianza, tus credenciales, tus conexiones.
Todo eso fue posible por la estabilidad que Helios proporcionó. No necesitaba presumir porque tú eras la prueba todo el tiempo. Camila se levantó lentamente, su compostura quebrándose. Valerio murmuró: «Vámonos». No se movió. Sus ojos seguían fijos en el número congelado en la pantalla. C20. Cinda. Io. Ilavio. MXN, parpadeando suavemente en la esquina como un veredicto silencioso. Cuando habló al fin su voz había perdido su filo. «¿Y ahora qué pasa?». Cerré la laptop. Ahora dije: «Piensas con mucho cuidado antes de decidir quién necesita ser salvado». Parecía querer discutir, pero las palabras le fallaron. Cuando se fueron, Camila rozó mi brazo brevemente, un gesto de algo... quizás remordimiento, quizás admiración. La puerta se cerró tras ellos, dejando el aroma de su perfume, mezclado con el dejo agrio del té, enfriándose. Me quedé un largo momento, los dedos descansando, en la laptop cerrada, sintiendo el silencio estirarse a mi alrededor, como una armadura. Por primera vez en años el silencio se sentía como fuerza, no como soledad. La casa estaba silenciosa de nuevo a la mañana siguiente, la luz del sol, trazando líneas doradas, lentas, por el suelo de madera. Había dormido poco, no por inquietud, sino por claridad. El aire se sentía diferente ahora, más ligero, afilado por la verdad. Llevé mi té al estudio y abrí la laptop otra vez. El tablero brilló al despertar, mi pequeño universo de números, girando en movimiento. Bajo Helios Holdings estaban las capas que solo 3 personas vivas entendían por completo: los fideicomisos, los brazos offshore, las fundaciones silenciosas que financiaban proyectos bajo distintos nombres. Cada capa tenía su propia historia, su propia razón de existir. Ya no eran muros. Eran arquitectura, un imperio de lógica construido desde el dolor. Un aviso parpadeó. Kael Morales estaba llamando. Su rostro apareció en pantalla firme y alerta, enmarcado por las paredes de vidrio de la sede de Helios, en Ciudad de México. «Buenos días, Marisol», dijo. «Zaira se unirá en un momento. Tengo el informe final listo». Momentos después, otra ventana se abrió. Zaira Lemus, mi abogada y vieja sepa y amiga, su acento francés, suave pero preciso. «Confirmamos los términos de la adquisición», dijo. «Una vez que firmes la aprobación, Helios Holdings tendrá el 71% de la división de análisis en la firma de Valerio». Kael añadió: «La Junta ya aprobó la fusión de su lado, solo que aún no saben quién es el comprador». Puse la taza a la porcelana tintineando ligeramente. «¿La transacción será rastreable?». Zaira negó con la cabeza. «No, a menos que quieras que lo sea. Podemos mantener tu nombre fuera del registro público, mismo arreglo que con sistemas Solvant». Por un momento estudié el contrato en la pantalla. Era elegante, quirúrgico, una adquisición silenciosa disfrazada de reestructuración. La división de mi hijo pronto reportaría a una subsidiaria que me reportaba a mí. Kael dudó. «¿Quieres retrasar el cierre dadas las conexiones familiares?». Sostuve su mirada a través del vidrio de la pantalla. «No. Procedan», asintió una vez. «Entendido». Mientras revisaban las cláusulas finales escuché, pero apenas lo necesitaba. Cada término, cada línea de cumplimiento había pasado por mis manos ya. Yo había escrito los procedimientos que ahora aseguraban mi control. Zaira se recostó. «Es poético. Sabes recuperar lo que se construyó con tu trabajo sin una sola palabra pública». Poético, repetí, aunque mi voz no tenía triunfo. Necesario, tal vez, pero no personal. Kael sonrió débilmente. Aún así no quisiera estar en su próxima junta. Ni yo, dije cerrando la carpeta digital. Los negocios son los negocios. Ambos asintieron y tras terminar la llamada la habitación volvió a su quietud. Me quedé allí un largo rato viendo el malecón por la ventana. La luz del sol en el agua me recordaba el brillo en la pantalla de la laptop, ambos engañosos en su calma. No era venganza lo que me movía ahora. Era precisión, la restauración silenciosa del equilibrio. Valerio intentó tomar mi autonomía. Yo solo reclamé lo que ya era mío. Los papeles fueron firmados, encriptados, archivados.
Cuando apagué la computadora, su reflejo permaneció en el vidrio oscuro, un momento más débil y luminoso, como la sombra de una corona que nadie más podía ver. Para el lunes, la noticia estalló antes del amanecer. Cada medio financiero traía el mismo titular: Helios Holdings adquiere participación controladora en Analítica Carroway. La firma de Valerio. El mundo de mi hijo. Al principio pensó que era una coincidencia. Las fusiones ocurren todos los días y se rumoraba que Helios iba tras una nueva adquisición desde hacía meses. Pero para media mañana, cuando el memorándum interno confirmó que el 71% de su división estaba bajo nueva propiedad, sus manos comenzaron a temblar. La oficina que alguna vez sintió como un imperio, ahora se sentía como una jaula. Los colegas susurraban en los pasillos de vidrio mirándolo al pasar. Escuchó las risas apagarse cada vez que entraba a una sala. Alguien había impreso el artículo de noticias y lo dejó en su escritorio, doblado pulcramente como una tarjeta de presentación. Las palabras que lo deshicieron no fueron los números, sino el nombre: Helios Holdings. Lo había oído antes, por supuesto, en fragmentos de mis viejas historias, aunque nunca prestó atención. Ahora parecía seguirlo a todas partes, en correos de la empresa, en charlas de inversionistas, en las miradas rápidas de gente que de pronto sabía algo que él no. Llamó a Camila desde la escalera, su voz áspera. «Es ella. Tiene que serlo. ¿De qué hablas, Helios?», dijo. «La estructura, el código base, su diseño. Vi el marco esta mañana. Es el mismo algoritmo que escribió cuando estaba en la universidad». Hubo una pausa al otro lado de esas que se estiran entre la incredulidad y la comprensión. Valerio dijo: «Camila, al fin, ¿alguna vez conociste realmente a tu madre?». No respondió. La pregunta quedó en el aire más pesada que una acusación. En el almuerzo, el director general pasó por su oficina. «Día duro, lo sé», dijo el hombre con tono casi empático. «Pero prepárate para la reunión de transición mañana. El equipo de Helios enviará a Tabasa, su fundadora, para estar presente». «¿Fundadora?», preguntó Valerio. El hombre se encogió de hombros. «Al parecer es una leyenda en su campo. Rara vez se deja ver, pero brillante. Tenemos suerte de tenerla a bordo». Valerio esperó hasta que el hombre se fue antes de sentarse pesadamente el mundo, inclinándose a su alrededor. Intentó recordar cada vez que me habló de trabajo cómo sonreía en silencio, mientras él explicaba los mismos sistemas que yo había inventado. Había confundido mi silencio con ignorancia. Esa noche llegó tarde a casa. La casa se sentía más pequeña de lo que recordaba cada superficie pulida, reflejando el vacío que se asentaba en su pecho. Camila esperaba en la cocina, un vaso de vino intacto a su lado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Se sentó, los hombros hundidos, la postura de un hombre que se quedó sin excusas. «Pensé que la estaba salvando», dijo. Resulta que ella no necesitaba ser salvada. «Yo sí». Camila extendió la mano por la mesa rozando sus dedos. «Tal vez no es tarde para decírselo a ella». La miró, los ojos bordeados de agotamiento. «No necesita mi disculpa», murmuró. «Ya la escribió en el balance». Afuera la lluvia comenzó a caer contra las ventanas, suave e implacable. El sonido llenó el silencio que siguió, constante, purificador, absolutamente inescapable. El juzgado olía levemente a madera vieja y lluvia. Una tormenta había pasado por Puerto Vallarta la noche anterior, dejando los escalones de mármol resbalosos y las hojas de jazmín brillando como vidrio. Llegué temprano, escoltada por mi abogada Zaira Lemus. Caminabas a mi lado en un ritmo tranquilo, su presencia calmada, precisa. Ninguna tabló mucho. La audiencia estaba programada para las 10. Para entonces, los reporteros ya se habían reunido fuera de la entrada, sus cámaras alzadas, sus voces, tejiéndose en el zumbido inquieto de la especulación. Para ellos yo era un titular ahora, la viuda millonaria de Puerto Vallarta. La ironía no se me escapaba. Hace un mes era invisible. Ahora me llamaban mítica. Dentro de la sala el aire se sentía ligero, pulido por la cortesía.
Valerio estaba sentado en la mesa del fondo con su abogado, un hombre más joven que le susurraba jerga legal. Camila también estaba ahí, su expresión pálida pero resuelta. Cuando nuestros ojos se encontraron, dio un pequeño asentimiento uno que devolví. La jueza Luján, una mujer alta con la postura que exigía honestidad, comenzó con brío. Estamos aquí para revisar la solicitud de tutela presentada por el señor Valerio Mayorga, en nombre de su madre, la señora Marisol Mayorga. Su tono se suavizó ligeramente al mirarme. Sin embargo, parece que esta mañana se presentó una moción para retirar la solicitud. Un murmullo recorrió la sala. La jueza continuó. Señor Mayorga, ¿confirma esta retirada? Valerio se puso de pie, la voz apenas firme. Sí, señoría. Deseo retirar la solicitud. Mis preocupaciones estaban equivocadas. El silencio que siguió fue del tipo que carga consecuencias. Zaira me miró pero no me moví. La jueza sintió una vez con rapidez. Solicitud retirada. Caso desestimado. Debería paras haber terminado ahí, pero la jueza Luján me miró de nuevo. Señora Mayorga tiene derecho ahí a hacer una declaración si lo desea. Me levanté despacio alisando el borde de mi chaqueta. Mi voz sonó pareja, ni orgullosa, ni herida. Señoría, agradezco el tiempo del tribunal. No guardo resentimientos. Las familias tropiezan cuando el miedo se disfraza de cuidado. Mi hijo actuó desde ese miedo y lo perdonó. La cabeza de Valerio se alzó. No habló, pero sus hombros cayeron en una rendición silenciosa. Después, fuera del juzgado, los reporteros se abalanzaron. Los micrófonos se alzaron como un campo de cañas metálicas. Señora Mayorga, ¿cómo se siente que la solicitud de su hijo haya sido retirada? Siempre planeó mantener Helios en secreto. ¿Es cierto el rumor? ¿Es usted la mayor accionista mujer del Occidente? No ofrecí respuestas. Zaira me guió, entre ellos su mano ligera en mi codo. Ignora el ruido, murmuró. Mañana estarán detrás de alguien más. Pero no lo hicieron. Durante días los artículos aparecieron en cada publicación importante. Diseccionaron mi silencio, mi guardarropa, la leve sonrisa que di fuera del juzgado. Las cámaras se quedaron en las rejas de mi casa, esperando un comentario que nunca llegó. Rechacé todas las entrevistas, decliné cada invitación. En cambio, emití un comunicado a través de la oficina de Zaira. Todos los ingresos futuros de las nuevas asociaciones de Helios financiarían becas en ética financiera y transparencia de datos. En una semana llegaron donaciones de inversionistas, universidades e incluso rivales corporativos anónimos. La prensa lo llamó una clase magistral en dignidad. Yo solo lo veía como equilibrio, una ecuación más corregida. Cuando el frenesí finalmente se apagó, caminé de nuevo por las calles tranquilas de Puerto Vallarta. Los mismos vecinos que alguna vez lamentaron mi supuesto declive, ahora me saludaban con admiración cautelosa. Devolví sus sonrisas gentiles pero distantes. No necesitaban saber que mi calma no era triunfo, era liberación. Esa tarde me senté en mi porche mientras el sol se hundía en el malecón. La ciudad convirtió mi resistencia privada en espectáculo, pero no tenía deseo de reclamar la historia. Algunas victorias viven mejor en el silencio. En la luz que se desvanecía, pensé en Valerio, en la mirada vacía en sus ojos cuando la jueza desestimó el caso. La gracia, me di cuenta, no era el perdón dicho en voz alta. Era elegir no dejar que la venganza terminara tus frases. La Torre Helios se alzaba sobre el centro de Ciudad de México, como una sábana de vidrio, atrapando el sol de la mañana. Valerio Laquín había visto antes de paso, pero nunca con propósito. Ahora, parado en su base, su reflejo ondeaba, débilmente, en la fachada espejada del edificio. Un hombre a punto de entrar al imperio, que alguna vez intentó controlar. Dentro el vestíbulo era tranquilo, discreto, un contraste deliberado con el poder que representaba. Sin logotipos ostentosos, sin arte para impresionar. Solo líneas limpias, un leve aroma a cedro y una energía que se sentía viva pero disciplinada.
Una recepcionista lo saludó con una sonrisa practicada. «Buenos días, señor Mayorga. La señora Mayorga lo espera. Elevador 23, último piso». El título lo golpeó primero, señora Mayorga. No, Marisol, no tu madre. Profesional. Distante. Ganado. El elevador ascendió en silencio cada piso, un recordatorio de cuán poco sabía realmente. Recordó ser niño construyendo torres de bloques de madera en el suelo de mi oficina, mientras yo tecleaba líneas de código en una Dell vieja. No se dio cuenta entonces de que yo construía algo mucho más alto. Cuando las puertas se abrieron, salió a un espacio amplio, iluminado por el sol de vidrio y acero. La vista se extendía hasta el horizonte, donde los barcos trazaban senderos blancos en el agua gris. El personal se movía silenciosamente por los espacios abiertos, asintiendo respetuosamente al pasar. Al fondo de la sala yo estaba junto a una mesa con pantallas de proyección. Fundadora, alguien me saludó suavemente entregándome una tableta. «Gracias, Lirio», dije. El nombre captó la atención de Valerio. Lirio Andrade era un nombre susurrado en círculos financieros, una prodigio en sistemas de inteligencia artificial, ingeniera en jefe de Helios. Era más joven de lo que esperaba tal vez, de unos 30 y tantos, con una confianza fácil, que no necesitaba alardear. Me giré cuando se acercó. «Valerio», dije con voz pareja. «Llegaste puntual». Buscó calor en mi rostro, encontró compostura en su lugar. «Quería verlo», dijo en voz baja. «Verte aquí. ¿Siempre ha estado aquí?», respondí. «Solo no estabas mirando». Lirio dio un paso adelante ofreciendo su mano. «Señor Mayorga, hemos hablado indirectamente por la fusión. Yo manejo la integración de sistemas». Valerio le estrechó la mano. «¿Tú construiste la capa predictiva?». Su sonrisa fue breve. «La mantengo. Tu madre construyó la base». Miró alrededor de la sala otra vez. Los mapas digitales. La gente moviéndose con precisión sin esfuerzo. No me di cuenta de qué tan grande era, admitió. Lirio lo estudió un momento. Luego dijo en voz baja: «Ella nunca construyó para el aplauso, solo para el propósito. Por eso duró». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Se giró hacia mí, pero yo ya estaba enfocada en un conjunto de documentos proyectados en la mesa. El personal me defería con una reverencia silenciosa que nunca había visto nadie comandar, no por miedo o riqueza, sino por respeto. Cuando la reunión terminó, los empleados se dispersaron. Me giré hacia él, mi expresión suavizándose apenas. «Camina conmigo», dije. Avanzamos por un pasillo lleno de fotografías, prototipos tempranos, fórmulas escritas a mano, recortes de periódico desvaídos. Al final colgaba una foto yo en mis 30s, con las mangas arremangadas rodeada de 3 ingenieros y un rack de servidores anticuado. Mis ojos en esa foto eran los mismos firmes buscadores inquebrantables. «Parece tan joven», murmuró. «Lo era», respondí, y aprendió pronto que la admiración se desvanece más rápido que el propósito. Nos detuvimos en la pared de vidrio con vista a la ciudad. El zumbido de la maquinaria de los pisos inferiores subía débilmente por las rejillas. «Pensé que construiste esto para probar algo», dijo. «Lo construí para que nadie pudiera quitármelo». «Otra vez», respondí. «Probar nunca fue el objetivo». Asintió lentamente las piezas, reorganizándose dentro de él, la humildad llenando el espacio que antes ocupaba el orgullo. «Lo hiciste todo en silencio», dijo. «Todos estos años». Sonreí débilmente. Algunas cosas crecen mejor en el silencio. Me miró realmente. Me miró y sintió algo desconocido presionar detrás de sus costillas. Respeto puro y sin forzar. Cuando salimos de la oficina, Lirio pasó por el pasillo ofreciendo un leve asentimiento. «Nos vemos mañana, fundadora». Mi respuesta fue simple. Siempre. Y por primera vez Valerio entendió el peso de esa palabra, no permanencia, sino propósito. La noche cayó sobre Ciudad de México como una puerta cerrándose suavemente. Desde las ventanas de piso a techo de mi oficina, la ciudad brillaba bajo miles de luces, titilando contra la oscuridad.
como si el mundo mismo estuviera codificando algo que finalmente podía entender. Valerio estaba cerca del vidrio, su reflejo superpuesto al mío. Dos siluetas difuminadas en una imagen incierta. La reunión había terminado horas antes, pero ninguno de los dos se había ido. El silencio entre nosotros ya no era del tipo frágil que lastima, sino del tipo delicado que podría sanar si se manejaba con cuidado. Serví té en 2 tazas de porcelana, las mismas que usaba en Puerto Vallarta. «Siempre te gustó esta mezcla», dije. Valerio asintió con los ojos bajos. «No pensé que lo recordarías». «Recuerdo todo», dije simplemente. Tomó la taza pero no bebió. El aire traía el leve zumbido de la ciudad, sirenas a lo lejos, elevadores susurrando el pulso amortiguado del tráfico muy abajo. Hacía que la sala se sintiera casi viva. «Sigo repitiéndolo», dijo al fin rompiendo el silencio. «Cada palabra que te dije. Cada vez que pensé que eras indefensa, ni siquiera sé quién era esa persona». «Tenías miedo», respondí. «El miedo cambia el sonido del amor. Lo hace más difícil de escuchar». Se giró hacia mí. «Pudiste habérmelo dicho, mamá». «Sobre Helios todo. Tal vez no habría...» Guardé silencio, interrumpí suavemente para ver quién serías cuando pensaras que no tenía nada. Las palabras quedaron allí entre nosotros, pesadas y misericordiosas a la vez. Valerio tragó con fuerza los músculos de su mandíbula, tensándose mientras la verdad se asentaba. «Querías probarme», dijo. «No dije. Quería conocerte». Se miró en el reflejo del vidrio, su imagen partida mitad luz, mitad sombra. «Y ahora me conoces». Puse mi taza. «Sí, pero también veo al niño que me traía café mientras codificaba toda la noche. El que preguntaba cómo se escribía integridad porque lo quería para su lema escolar. No creo que ese niño desapareciera. Solo olvidó de dónde vino». Los ojos de Valerio brillaron. «Pensé que eras pequeña», susurró. «Frágil. Pensé que tenía que protegerte». Sonreí débil, pero real. «Entonces, tal vez, hice demasiado buen trabajo enseñándote confianza». Una risa se le escapó silenciosa y rota, en algún lugar entre disculpa y liberación. Se pasó la mano por el rostro, pero las lágrimas ya habían caído. «No merezco tu perdón», dijo. Caminé al vidrio, parándome a su lado. Nuestros reflejos se encontraron otra vez, madre e hijo, orgullo y arrepentimiento, compartiendo el mismo marco. «El perdón no es una transacción», dije. «No lo ganas, lo reconoces», asintió lentamente, respirando de manera desigual. «Suenas como papá». Incliné la cabeza ligeramente. Le habría gustado ver esto cuánto te pareces a él cuando dejas de defenderte. Valerio soltó un suspiro tembloroso. «He pasado tanto tiempo intentando convertirme en alguien que la gente respetara. Pero tú... lo lograste sin necesitar probar nada. Ese es el truco», dije suavemente. «No puedes controlar cómo te ven los demás, solo cómo te mantienes firme cuando miran». Se giró hacia mí entonces, la palabra escapando sin pensarlo. «Mamá». El sonido rompió algo dentro de mí, no dolor, sino liberación. Era la primera vez que me llamaba así, en años. No respondí con palabras. Solo extendí la mano y la puse sobre la suya. Nos quedamos así un largo rato viendo la ciudad arder con color debajo de nosotros. Afuera las luces se reflejaban contra el vidrio, esparciéndose por nuestras siluetas unidas, hasta que ninguna sombra podía distinguirse de la otra. Cuando Valerio habló de nuevo, su voz era más tranquila, más firme. «¿Qué hago ahora? Vive mejor», dije. «Eso es suficiente», asintió, y por primera vez en mucho tiempo el silencio entre nosotros se sintió como paz. 2 semanas después de esa noche en la torre, las oficinas de Helios estaban más tranquilas. La prensa había pasado hacia historias nuevas, los inversionistas se asentaron, y la ciudad volvió a su ritmo. Dentro de la sala de conferencias de vidrio, en el último piso, un solo montón de documentos esperaba mi firma. Kael estaba junto a la ventana revisando la última página del archivo. Su presencia calmada siempre había sido una fuerza estabilizadora, metódica, sólida, nunca entrometida.
Todo está listo, dijo. Una vez que firmes la fundación, Helios será autónoma. No puede disolverse ni redirigirse sin la aprobación de la Junta. Asentí tomando asiento. El contrato brillaba bajo la luz suave. Décadas de trabajo condensadas en unas pocas hojas. El lenguaje era preciso, la intención irreversible. El 90% de mis activos personales y corporativos pasarían a la fundación, asegurados permanentemente para investigación, educación en ética y iniciativas de transparencia pública. El 10% restante, ni más ni menos, se colocaría en un fideicomiso privado para Valerio. Hice una pausa antes de la primera línea de firma. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura? Kael negó con la cabeza. Creo que estás siendo clara. Eso es más raro que ser amable. Sonreí débilmente. Tendrás suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para olvidar el valor de ganarlo. El mejor legado, dijo Kael, es el que enseña más de lo que da. Destapé mi pluma a la misma fuente que había usado desde los primeros días de Helios. Su tinta había presenciado cada decisión que formó la empresa, cada contrato que firmé para mantenerla viva. Al presionarla contra el papel sentí el peso de los años levantarse, la ambición transformándose en intención. Cuando terminé, Kael deslizó el documento final hacia mí, la carta de la fundación. Leí las primeras líneas una vez más. Fundación Helios para la ética financiera establecida para asegurar que la integridad siga siendo la moneda más valiosa. Firmé. El trazo final de la pluma se deslizó por la página como el cierre mismo. Kael recogió los papeles con cuidado sellándolos en un portafolio de cuero. «Está hecho», dijo. Por un momento ninguno habló. La ciudad se extendía más allá del vidrio, la luz del sol destellando en los rascacielos, como señales a través del tiempo. Kael, dije en voz baja. El poder es más seguro cuando se comparte con propósito. Construí Helios para probar que la independencia podía ser ética. Ahora quiero que enseñe esa lección a otros. Asintió lentamente. Y lo hará. Escribiste más que un legado, escribiste un código de conducta para el mundo que ayudaste a crear. Me levanté y crucé a la ventana. El reflejo que me miraba ya no parecía una estratega o una sobreviviente, sino algo más simple, alguien libre. Abajo las calles se movían en un ritmo constante, ajenas a que su orden silencioso acababa de ser financiado por el imperio que una vez construí en silencio. Envía una copia a Valerio, dije, y dile que esto no es castigo. Es un mapa. Kael sonrió. Lo entenderá algún día. Espero que sí, murmuré. El futuro es suyo, pero la conciencia es nuestra. Y con eso, el último papel fue sellado. La fundación nació no de la victoria, sino de la paz. El aire de Puerto Vallarta cargaba ese oro suave, del atardecer temprano, del tipo que convierte el río en una cinta de luz. Estaba parada junto al barandal del puente sobre el río Cuale. El viento jalando suavemente mi cabello. El sol se hundía abajo esparciendo su calor por el agua. Habían pasado semanas desde que supe de Valerio. No un silencio de enojo esta vez, sino de reflexión. El crujido de la grava detrás de mí me hizo girar. Se acercó despacio con las manos en los bolsillos, los ojos cautelosos, pero abiertos. «¿Todavía vienes aquí?», dijo. «Siempre lo he hecho», respondí. Es el único lugar donde la ciudad se siente honesta. Se detuvo a mi lado apoyando las palmas en el barandal de hierro. La última vez que estuvimos juntos cerca del agua fue hace años cuando se fue a la universidad. Entonces, ¿estaba tan seguro de su futuro? Ahora esa certeza se había suavizado en algo más humilde. Leí la carta de la fundación, dijo tras una larga pausa. Kael me envió una copia. No sabía qué decir. Entonces no lo hagas, respondí suavemente. Algunas cosas se sienten mejor antes de decirlas. Asintió su mandíbula trabajando como si intentara formar las palabras correctas. Solía pensar que la riqueza era prueba. Admitió. Prueba de que importaba, de que podía pararme junto a la familia de Camila, los hombres de mi firma, y no sentirme pequeño. Miré la luz jugar en la superficie del río.
¿Y funcionó? No dijo en voz baja. Mientras más intentaba controlar, más pequeño me sentía. Y cuando me di cuenta de que no podía controlarte, entré en pánico. Me dije que era amor que te protegía, pero no lo era. Era miedo. Giré hacia él viendo el peso de la honestidad asentarse en su rostro. ¿Miedo a qué? Exhaló el sonido mitad suspiro, mitad rendición. A ser ordinario. El viento se movió entre nosotros trayendo el leve aroma a sal y madreselva. Dejé que el silencio se prolongara, luego dije en voz baja. Las personas ordinarias no aprenden lecciones extraordinarias. Tú lo hiciste. Sus ojos encontraron los míos y algo cambió ahí, un reconocimiento más profundo que una disculpa. No merezco tu bondad, murmuró. No es bondad, dije. Es comprensión. Yo también tuve tu edad buscando aprobación en salas llenas de hombres que no creían que pertenecía. Confundí la rebeldía con fuerza. Tú confundiste el control con amor. Ambos aprendimos. Dio una risa temblorosa limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Realmente eres imposible de vencer. Nunca quise que compitieras conmigo, Valerio. Quise que vieras que la única victoria que vale algo es el respeto propio. Asintió su voz apenas por encima del susurro de la marea. Creo que finalmente lo entiendo. Nos quedamos allí juntos mientras el cielo se oscurecía de oro a rosa, las luces de la ciudad comenzando a brillar detrás de nosotros. El río fluía bajo el puente sin prisa, llevando reflejos como recuerdos liberados. Después de un rato dijo: Camila quiere ayudar con la fundación. Ha estado hablando de crear un programa de mentoría para analistas jóvenes, entrenamiento ético guía en el mundo real. Pensé que tal vez... Sonreí. Eso suena como un buen comienzo. Se giró hacia mí entonces, los ojos más brillantes, la voz más firme. Gracias por no rendirte conmigo. Casi lo hice, admití, pero luego recordé lo que decías de niño. Puedo arreglarlo, mamá. Decidí creer que aún podías. Una risa silenciosa se le escapó, una que finalmente sonaba sin barreras. La última luz se deslizó bajo el horizonte pintando el agua en plata y coral. Nos quedamos en el silencio que siguió lado a lado, dos sombras apoyadas contra el mismo viento. Y por primera vez en años no sentía que estaba aferrándome al pasado. Sentía que me dejaba ir. La luz de la primavera llegó temprano ese año a Puerto Vallarta, suave y dorada, rozando el malecón con una gentileza tranquila. Me senté en el porche de mi casa, el mismo lugar donde meses atrás Valerio había estado con documentos y frías intenciones. Ahora ese recuerdo se sentía lejano, casi como un sueño que ya había perdonado. El viento pasaba por las enredaderas de jazmín trayendo el aroma a sal y tierra. Sobre mí un juego de carillones se mecía hechos de las viejas llaves de oficina que usé en los primeros días de Helios. Cael las había mandado soldar en forma de espiral, diciendo: «Construiste puertas. Es justo que las conviertas en música». Cuando la brisa pegaba, justo cantaban una armonía delicada y metálica que permanecía en el aire mucho después de que el sonido se desvanecía. Era una canción de finales y principios de muros que se habían convertido en umbrales. Mi té se enfriaba en la mesa auxiliar. Había estado escribiendo toda la mañana notas finales para el informe anual de la Fundación, reflexiones para el simposio de ética en la UNAM y una carta corta para Valerio que aún no decidía enviar. No estaba llena de consejos ni instrucciones esta vez, solo unas líneas sobre la paciencia del tipo que toma una vida aprender. Mi celular vibró en la mesa. Un mensaje de Camila. «Pensé que te gustaría esto». Adjunto venía una foto Valerio con las mangas arremangadas parado junto a un grupo de internos universitarios en el patio de la nueva sucursal de la Fundación Helios. Estaban plantando árboles como parte del programa de mentoría que él y Camila habían iniciado estudiantes, emparejados con profesionales, para aprender no solo finanzas, sino justicia.
Su cabello estaba revuelto por el viento, su camisa un poco sucia, su sonrisa sin forzar. Miré la foto un largo rato. No se parecía en nada al hombre que alguna vez intentó poseer lo que no entendía. Había humildad en su postura a propósito, en sus ojos. Escribí una respuesta simple. ¿Se ve feliz? Camila respondió casi al instante. Lo está. Habla de ti cada semana. Dejé el celular sintiendo un calor que no era exactamente orgullo, sino algo más tranquilo, reconocimiento, tal vez, del tipo que no necesita ser visto para ser real. El malecón abajo se movía con la marea a la luz del sol, convirtiendo las ondas en venas de oro. Una gaviota se lanzó bajo su reflejo partiendo la superficie, luego desapareció en el horizonte. Durante años construí mi vida alrededor del control del dinero, de la imagen, de la emoción. Creí que la fuerza significaba resistencia, silencio, contención. Pero sentada allí rodeada por el sonido de los carillones y el aroma a jazmín, me di cuenta de que la verdadera fuerza era algo completamente distinto. Era la gracia de soltar sin resentimiento, de sostener sin posesión, de amar, sin miedo a la pérdida. El mundo ya no me debía reconocimiento, y yo ya no le debía explicaciones. Cuando llegó el correo esa tarde, recibí un paquete de Kael, una caja de madera pequeña con una nota dentro. Para tu porche, no tu oficina. Dentro había otro carillón más pequeño que el primero hecho de latón pulido, y una sola placa grabada que decía: la integridad es la riqueza silenciosa. Sonreí colgándolo junto a los otros. Cuando el viento cambió, el nuevo tono se mezcló con el resto, más lleno, más suave, completo. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, saqué mi diario de cuero, el que había guardado desde los primeros días de Helios, y abrí una página en blanco. Mi letra se había vuelto más lenta con los años, pero más firme, como si la tinta misma supiera que escribía un cierre. Escribí la línea final con cuidado, sin dudar. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Luego cerré el diario, lo puse junto al té y escuché a los carillones cantar al atardecer que llegaba. Su sonido permaneció mucho después de que el viento se fue viajando por el malecón, como una promesa que no necesitaba palabras.